Bueno, ¿pueden ver ahora mi pantalla bien? Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces vamos a empezar ahora la teórica de vida útil de alimentos en el marco de Fundamentos de la Preservación de Alimentos 2. Para eso vamos a hacer un pequeño repaso de distintos conocimientos que ustedes tienen hasta entrar en tema. Bueno, primero vamos a recordar qué es la preservación de alimentos. Cuando uno preserva un alimento, lo que hace es inhibe o destruye microorganismos patógenos que pueden generar un problema de salubridad por ingesta de esos alimentos. Pero en paralelo es también conservar propiedades nutricionales y sensoriales en su máxima expresión mientras inhibimos o destruimos los microorganismos patógenos. ¿Qué métodos de preservación de alimentos ustedes han visto? Muchos, pero vamos a nombrar los que tradicionalmente se aplican y siguen en vigencia: la esterilización comercial o tratamiento térmico en envase cerrado, la deshidratación, la congelación y otros. Aquí, en esta transparencia, lo que vemos son los perfiles a nivel didáctico de la relación tiempo-temperatura que involucran distintos métodos de preservación. Por ejemplo, la deshidratación con aire caliente en general se hace durante un tiempo largo y a temperaturas idealmente por debajo de 80 grados centígrados para no producir un gran deterioro. La pasteurización en general, podemos decir que la tenemos acá con línea punteada, dura 1 hora o algo menos, las temperaturas están alrededor de 70 grados centígrados, y es un método que necesita ser combinado con la refrigeración para poder decirse que uno tiene finalmente una buena calidad microbiológica de alimentos. En el caso de la esterilización comercial o enlatado, tenemos un tratamiento térmico hasta alrededor de 120 grados centígrados, más o menos entre 102 y 120 con vapor, y la duración del proceso es 1 hora o algo más. Junto a esto tenemos técnicas de pretratamiento como es el escaldado para destruir enzimas y asegurar que en la preservación y combinado con ella vamos a tener finalmente un producto de calidad adecuada. Y bueno, ya dije que el objetivo es destruir las enzimas y los tiempos son tiempos bastante cortos, alrededor de 70 grados, o sea, menos de 20 minutos, pueden ser 10 minutos o aún menos. Bueno, de acuerdo a esto que estamos viendo, todas las técnicas de preservación, incluso los pretratamientos, pueden involucrar un estrés térmico para el alimento que afecte entonces, además de preservar desde el punto de vista microbiológico, pueden afectar la calidad nutricional organoléptica, además. Bueno, vamos a hacer una clasificación de los alimentos en función de la vida útil segura de los mismos. Bueno, los alimentos se pueden clasificar desde el punto de vista de su característica microbiológica y por lo tanto su vida segura en perecederos, como la carne fresca, los fideos frescos, que tienen una vida segura de 2 a 10 días, semiperecederos, que son la leche pasteurizada, el yogur, la carne refrigerada. Como ustedes ven, son alimentos a los que se le ha hecho un tratamiento como para garantizar una vida útil un poco más larga que en los perecederos, donde no hubo tratamiento. Y bueno, allí la vida segura es de 10 a 60 días.
Y los no perecederos son, por ejemplo, los productos deshidratados, los congelados, los enlatados, y estos, por el tratamiento que han recibido de preservación y desde el punto de vista microbiológico, tienen una vida segura de más de 90 días. Pero nosotros ya dijimos que cuando uno hace una preservación, si bien el target es asegurar la calidad microbiológica durante la vida útil, tiene efectos esa preservación en otros aspectos. Vemos así que los cambios posibles en los alimentos preservados y luego almacenados en condiciones adecuadas pueden ser cambios microbiológicos, cambios nutricionales y cambios organolépticos. Los cambios nutricionales y organolépticos ya comienzan a sentirse durante la propia preservación del alimento. Porque fíjense ustedes que uno hace, perdónenme, una preservación con aplicación de un estrés térmico que puede producir esos cambios al mismo tiempo que asegura la vida microbiológica. Bueno, vamos entonces a ver, antes de entrar estrictamente al tema de la clase de hoy, cuáles son las causas de deterioro de algunos alimentos una vez que se los ha preservado. Las materias primas en alimentos de origen leche y lácteos, por sus características, pueden dar lugar a deterioros que tengan que ver con el crecimiento bacteriano, la rancidez hidrolítica porque hay lípidos y por lo tanto la ocurrencia de un flavor rancio. En el caso de productos alimenticios del tipo pan y productos de repostería, el deterioro puede involucrar retrogradación del almidón presente y por lo tanto endurecimiento, cambios en la textura, desarrollo de hongos por el tipo de sustrato que es amigable al desarrollo de los mismos y rancidez oxidativa en base a los lípidos presentes. En el caso de la carne fresca, envasada y refrigerada, puede haber pérdida de color rojo por los pigmentos vinculados al hemo, puede haber un limo bacteriano y puede haber goteo. Estos dos están vinculados muchas veces por la aplicación de la refrigeración, se produce cambios histológicos que llevan a que se pierdan líquidos intracelulares y extracelulares, entonces hay un goteo dentro del material de packaging y allí pueden desarrollarse microorganismos y es lo que se llama limo bacteriano en base a los líquidos generados en el goteo. En el caso de los snacks, puede haber pérdida de textura por la importancia de la textura en los mismos, esto es muy deteriorante, y puede haber rancidez oxidativa. En los alimentos deshidratados puede haber pardeamiento, pérdida de color y de nutrientes y rancidez, que están también vinculados entre sí, porque, por ejemplo, si hay pardeamiento, se puede perder la lisina y entonces eso involucra una pérdida de nutrientes. Por el pardeamiento también puede haber cambios de color y la rancidez tiene que ver con la presencia de lípidos. Frutas y vegetales congelados, por el propio proceso de preservación, sufren pérdidas de la textura y cambios del flavor al haber descompartimentalización de ciertas sustancias activas que tienen que ver con el flavor, que quedan más expuestas al deterioro. En las carnes congeladas, también por la rotura de los tejidos, puede haber cambios de color, puede haber un fenómeno de quemado, porque en las carnes congeladas muchas veces hay sublimación de parte del agua que está en forma de hielo, y para eso ocurre una toma de calor con bajada de la temperatura a partir de la superficie de la carne que determina manchas que se llaman quemado.
En frutas y vegetales enlatados, ya el propio proceso por la alta temperatura da pérdida de textura, cambios de flavor, pérdida de nutrientes. En el caso del café soluble hay rancidez, pérdida de flavor. Como ven, los cambios que ocurren son comunes a muchos de estos productos, pero en rigor, para ser exactos, esos cambios tienen que ver con la naturaleza composicional y la característica textural y de color del alimento en sí, junto con la manera de preservación y la manera de almacenamiento. O sea que hay dos vertientes. Está las características del producto o de la materia prima, y por otra parte las características del método de preservación y de almacenamiento. Pero en rigor, si bien uno siempre que habla de vida útil, lo primero que hace en un alimento nuevo es testear cuál es la vida útil microbiológica, lo que significa la vida segura microbiológica. Una vez asegurada esa vida segura microbiológica, puede haber otros deterioros, como ya nombramos, que tienen que ver con los cambios nutricionales y los cambios organolépticos / sensoriales, que pueden dar lugar a que la vida útil real de ese alimento sea más corta que la vida útil microbiológica. Porque, a modo de ejemplo, supónganse que uno toma un alimento congelado tiene una vida útil larga, por ejemplo, una carne congelada, y justamente por esa larga vida útil microbiológica, por el método de preservación en sí, tiene mucho tiempo de sufrir otros tipos de deterioros que a lo mejor acortan la vida útil global. O sea, la vida útil microbiológica es mucho más prolongada en el tiempo, por ejemplo, que la vida útil medida desde el color o la vida útil medida desde la textura. Y entonces los productores de alimentos tienen que preocuparse no solo de la estabilidad microbiológica en primer término, sino además de si no hay un factor nutricional u organoléptico que le baje la calidad al producto más allá de lo tolerado por el consumidor o de lo deseado por la empresa, y que eso determine que en una larga vida útil microbiológica la vida útil real de ese producto, tomando en cuenta todos los aspectos, sea más corta que la vida útil microbiológica. Eso lo vamos a mostrar mediante este esquema. Si la actividad microbiológica está bajo control, podemos pensar al alimento como un saco lleno de proteínas, de hidratos de carbono tipo polisacarídicos como los almidones o más simples como los azúcares, grasas, vitaminas y minerales como el cobre y el hierro. Evidentemente, la presencia conjunta dentro de un packaging adecuado de mi alimento preservado sufre ciertas amenazas, y estas son la entrada del agua por permeabilidad al vapor de agua, la entrada de oxígeno por permeabilidad del envase al oxígeno, el efecto de la energía de la luz y de la radiación UV, por ejemplo, y el efecto de la temperatura de almacenamiento, de manera tal que frente a una actividad microbiológica totalmente controlada, puede ser que mi alimento sufra cambios de color por perdiamiento, oxidación de grasas que da cambio de color y rancidez desde el punto de vista del flavor, pérdida de textura, pérdida de crocancia. Pueden ser que los azúcares que estaban en estado amorfo, si es un producto dulce, tengan eventualmente, por ejemplo, con una mayor temperatura, una mayor movilidad y puedan cristalizar los azúcares modificándome la palatabilidad. En el caso, por ejemplo, de la leche en polvo puede haber apelmazamiento por la entrada de humedad y baja de la capacidad de disolverse, de solubilizarse.
En el caso de vitaminas puede haber degradación de la vitamina C, que es muy termolábil, y en el caso, por ejemplo, de las proteínas, puede haber bajada del valor biológico de las mismas por desnaturalización. Y este es el espíritu de esta teórica. Nosotros tenemos un alimento en el cual ya tenemos la actividad microbiológica controlada por algún método de preservación adecuado y hemos evaluado la vida útil y a modo de ejemplo hemos visto que la vida útil son 6 meses. Por ejemplo, papas fritas. Sin embargo, con el envase que colocamos y con la atmósfera modificada o no del pouch correspondiente, observamos que a los 3 meses han perdido la crocancia las papas fritas, porque ha permeado humedad y han ocurrido cambios texturales. Entonces, el consumidor, en principio, puede estar tranquilo 6 meses en los aspectos microbiológicos, pero en cuanto abra el envase y vea el producto, lo va a devolver a la empresa. Y eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Cómo, una vez estudiado cuál es la vida útil del alimento preservado y envasado, resulta que un estudio ulterior durante ese tiempo de vida útil microbiológica se observa que la vida útil global del producto es más corta que la vida útil microbiológica por otras reacciones que ocurren, que son deteriorativas y que me pueden hacer perder la calidad sensorial o la calidad nutricional. Entonces, estamos en ese estudio, garantizada la vida útil microbiológica. ¿Hay algún otro factor que la corta? Bueno, primero entonces vamos a definir qué es la vida útil. La vida útil finaliza cuando la calidad de un producto cambió en un cierto grado, pero aún es aceptable a un porcentaje de consumidores. La gerencia va a decidir entonces cuál es el porcentaje de consumidores potencialmente insatisfechos que le resulta aceptable. En general lo hace la gerencia de marketing en combinación con la gerencia de calidad y la gerencia de desarrollo, porque tiene que ser una decisión conjunta. Hay empresas entonces que priorizan tener un muy bajo porcentaje de consumidores insatisfechos. Por ejemplo, que cada 100 consumidores, solo 10 estén satisfechos. Hay otras gerencias que son menos exigentes y que toleran porcentajes más altos de insatisfacción. Y en general se evalúa la insatisfacción en base a la insatisfacción sobre aspectos sensoriales, porque esos son los que puede observar el consumidor. Hay otros que no los puede observar. A lo mejor los aspectos sensoriales van apareados a cambios nutricionales, que son los que disparan los aspectos de deterioro sensorial, pero el consumidor no va a hacer un análisis para ver cuánto queda de un nutriente del cual es fuente ese alimento, sino que se va a guiar por aspectos sensoriales. Pero también puede haber aspectos nutricionales que conducen a nuestra decisión de terminar con la vida útil, aunque la vida microbiológica esté en vigencia. La vida útil, entonces, en ese caso, finaliza cuando la calidad de un producto cambió en un cierto grado, lo cual no permite garantizar que se provea un adecuado valor nutricional por parte del alimento. O sea, aquí nos están guiando aspectos nutricionales. Probablemente, entonces, el disgusto no venga en este caso, en esta definición por parte del consumidor, sino que la empresa de la que estamos hablando es una empresa que, por ejemplo, fabrica un jugo cítrico. A la salida de fábrica, ese jugo cítrico tiene 30 miligramos por 100 gramos o 100 mililitros de jugo, y resulta que la empresa quiere hacer un claim
que durante la vida útil le garantiza al consumidor 15 miligramos de vitamina C por cada 100 mililitros o 100 gramos de jugo. Quiere hacer ese claim. Y entonces va a hacer un estudio en el cual va a averiguar, saliendo con 30 miligramos por cada 100 gramos, perfectamente envasado el jugo, con un packaging adecuado de la fábrica, cuál es el tiempo de vida útil, que aunque la microbiológica sea mucho más larga, cuál es el tiempo de vida útil que garantiza que yo le pueda proveer 15 o más, un mínimo de 15. Entonces están esas dos formas de definir la vida útil, pero en ambos casos tenemos la misma situación problemática. En el marco de una vida útil microbiológica más prolongada, hay un acortamiento por aspectos nutricionales o aspectos sensoriales. Primero vamos a ver cuál es la estabilidad relativa de los nutrientes en una matriz alimenticia. Los más lábiles nutrientes son la vitamina C y las proteínas, que pueden degradarse y desnaturalizarse específicamente en el caso de la proteína, perdiendo actividad biológica, porque una vez que se desnaturalizan, el organismo no las reconoce como tales. Luego vienen con menos sensibilidad durante el almacenamiento vitaminas del grupo B, la vitamina A y la vitamina D y E. Y finalmente, el hierro y el calcio, que tienen muy poca tendencia a degradarse, y que lo que puede ocurrir es que estén menos biodisponibles de lo adecuado porque no estén en el marco de una macromolécula insertos en ella con sus características habituales, como puede ser, por ejemplo, una proteína con funcionalidad como la hemoglobina, ¿no es cierto? Entonces, vemos así que hay una gradación de sensibilidad durante el almacenamiento que nos puede guiar a nosotros para decidir qué tipo de nutrientes o qué características organolépticas en otro caso tenemos que seguir para ver si hay un acortamiento de la vida útil microbiológica a expensas de otros cambios. Entonces, esto nos va a permitir hablar de estabilidad relativa de nutrientes, y cuando trabajamos con un alimento que es fuente de ese nutriente y queremos ver si hay un factor nutricional que acorta la vida útil, tenemos que guiarnos en base a ese nutriente que es importante en ese alimento. Ahora les voy a hacer una pregunta. Yo tengo acá un letrero que me dice que hay recursos deficientes del sistema y que pueden ustedes no escuchar. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Seguimos entonces. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de distintos tipos de alimentos y en ellos qué reacciones deteriorativas nos pueden acortar la vida útil global respecto a la vida útil microbiológica, para que ustedes vayan entrando en tema y cuando tengan planteada esta problemática en la empresa en la que ustedes trabajan, se vayan orientando acerca de cuáles son los puntos críticos que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en los productos lácteos es muy habitual que ocurra la reacción de Maillard. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos grupos amino de la lisina, por ejemplo, que está en las proteínas de la leche, y tenemos muchas veces agregado de azúcares reductores o azúcares reductores intrínsecos de la leche, como es la lactosa. Entonces, ¿cuál es el riesgo? Que reaccionen los grupos amino de la lisina con los grupos carbonilo de la lactosa y que se formen compuestos de Maillard que me bajen la biodisponibilidad de lisina. ¿Qué es lo que pasa con la reacción de Maillard? Primero, al reaccionar la lisina con la lactosa en esta matriz láctea, lo primero que pasa es que se pierde valor nutritivo porque la lisina deja de estar biodisponible. No la reconoce una vez unida el organismo como tal. En una etapa más avanzada aparece color marrón
porque se forman otros compuestos. En el primer paso se forma lactulosil-lisina. Distintas lactulosil-lisina, distintas moléculas van reaccionando entre sí y producen compuestos de color marrón, pero en etapas más avanzadas. Por lo cual, yo no me puedo dar cuenta si estoy perdiendo lisina a través de la medición de color en un colorímetro o en un espectrofotómetro, porque ya estoy perdiendo lisina cuando todavía no hay ningún color que yo pueda medir. En un tercer paso hay formación de compuestos marrones aromáticos y finalmente hay polimerización de proteínas. Esto se llama melanoidinas. Esta etapa 2 y 3 es de lácteos, no es de interés y quita valor biológico al producto. Entonces, primero la lactosa más lisina da una base de Schiff, a partir de ahí da un producto de Amadori que se llama lactulosil-lisina. En las etapas avanzadas se rompe el producto de Amadori y me da hidroximetilfurfural, que ya tiene color marrón. Y en la etapa final se forman melanoidinas de color marrón más intenso a partir de los compuestos reactivos que se formaron en la etapa anterior. Entonces acá tenemos nosotros unos gráficos de unos artículos que nos permiten ver qué es lo que pasa en la leche. El primer gráfico nos muestra cuál es el porcentaje del valor inicial que queda en distintos momentos de, por un lado, lisina y por otro lado, se forma de lactulosil-lisina. Quiere decir que a medida que pasan las semanas de almacenamiento, desde 0 semanas hasta 9 semanas, baja el porcentaje de lisina disponible porque reacciona con lactosa y aumenta la lactulosil-lisina. La reacción de formación de lactulosil-lisina involucra, al formarse el compuesto de Maillard, el desprendimiento de una molécula de agua. Quiere decir que es un producto de la reacción la molécula de agua. Entonces vemos que se forman más moléculas de agua a mayores temperaturas en este segundo gráfico, que es la evolución del agua y la lactosa en polvo de leche que se almacenó a 50, a 55 y a 60 grados centígrados. Vemos que a 60 grados centígrados de almacenada se forma mucho agua, quiere decir que se forma mucha lactulosil-lisina y por lo tanto baja mucho la lactosa. A 55 grados se forma menos agua, que es un producto, y decae menos la lactosa. Y a 50 grados vemos que no se genera agua, quiere decir que no ocurre la reacción, y por lo tanto, o ocurre poco, y por lo tanto apenas decae la lactosa. Y acá vemos un gráfico que supongo que ustedes ya observaron en otra materia, que es qué es lo que pasa en la formación de la lactulosil-lisina con la consiguiente pérdida de lisina en relación a la W. Lo primero que vemos es que acá en el eje Y se evalúa la pérdida de lisina en base a la masa seca y aquí está la actividad acuosa. Bueno, al principio de la reacción, ustedes saben, recién dijimos que la reacción de formación de lactulosil-lisina libera agua a la propia leche en polvo. Entonces va aumentando la humedad y por lo tanto la actividad acuosa de la leche en polvo. Y cuando ya hay mucho agua, hay una inhibición de la reacción por producto, porque el agua es un producto de la reacción. Entonces, una vez que se liberó bastante agua por la reacción, aumentó la humedad, aumentó la actividad acuosa, se frena la reacción y por eso cae la pérdida de lisina. Pero hay una primera etapa en la cual se forma lactulosil-lisina perdiéndose la viabilidad de la lisina porque está unida a lactosa. Entonces, hemos visto el caso de la leche en polvo, en la cual, dado que la misma es fuente de lisina, cuando reacciona con la lactosa de la leche o con otros azúcares reductores agregados, se pierde bioactividad de la lisina y por lo tanto se pierde ese nutriente
del cual es fuente importante la leche. Otro producto lácteo interesante es la leche UHT, Ultra High Temperature. Quiere decir que se le hizo un tratamiento a alta temperatura, a ultra alta temperatura. Un proceso hecho a ultra alta temperatura de índole térmico es, por ejemplo, un ejemplo. Hay distintas combinaciones temperatura-tiempo posible, pero una combinación posible es 138 grados centígrados y el tratamiento dura de 2 a 4 segundos. Y después hay un enfriamiento rápido para evitar que continúe el deterioro térmico de la leche y pierda valor nutricional. Incluso es muy recomendable este tratamiento porque en general da productos que pueden estar en el estante después, no necesitan espacio de la heladera y además es tan corto que tiende a una mejor preservación de los nutrientes. Sin embargo, en la leche hay unas enzimas que se llaman lipasas y otras que se llaman proteinasas. Las mismas tienen un D, no sé si se acuerdan lo que es el D cuando vieron en FPA1 el tema de esterilización, es el tiempo necesario para que se produzca un decaimiento de un orden de 10 desde la actividad enzimática inicial a la actividad enzimática siguiente luego de ese decaimiento. Y para que haya un decaimiento decimal de la actividad enzimática, necesitamos un tratamiento de 5-6 minutos de la leche a 140 grados centígrados. Esto es crítico, sobre todo por las lipasas. Fíjense ustedes, si las lipasas necesitan 5 a 6 minutos de tratamiento a 140 grados centígrados, y yo le estoy dando 2 a 4 segundos de tratamiento a 138 grados centígrados, no estoy reduciendo, no estoy bajando la actividad ni de lipasas ni de proteinasas. ¿Y qué puede entonces pasar? Lo que puede pasar entonces es que las lipasas que se encuentran activas me produzcan una destrucción de los lípidos con liberación de ácidos grasos y manifestación de rancidez oxidativa. Así tenemos este primer gráfico que vemos acá, que lo que hace es cuantificar en el eje Y el contenido total de ácidos grasos libres, porque cuando vamos a tomar un lípido típico, si uno toma el glicerol y esterifica las 3 posiciones alcohol, por llamarlo de una manera, OH, cuando se desesterifica el mismo, lo que se liberan son ácidos grasos, ¿no es cierto? Entonces las lipasas es lo que van a hacer, van a romper los lípidos y liberar ácidos grasos. Vemos así cómo se incrementa en el tiempo a lo largo de 6 semanas a 38 grados centígrados los ácidos grasos, a 20 grados es la recta de abajo a lo largo de las mismas semanas, y finalmente para que no se liberen ácidos grasos, la única posibilidad es sostener el producto a 4 grados centígrados. Entonces vemos aquí que un producto donde se nos dice que lo podemos dejar en estante, en rigor, convendría colocarlo en heladera para que no ocurra esta desesterificación por ataque de las lipasas, y las mismas quedaron activas, con liberación de ácidos grasos que nos llevan a la rancidez oxidativa. Bueno, y acá vemos, ese sería un problema de índole organoléptico, digamos, pero también hay problemas de índole nutricional. Por ejemplo, la leche es fuente de vitamina A. Aquí vemos un estudio de decaimiento de vitamina A en leche UHT. Vamos a mirar nada más que la vitamina A total, que puede estar compuesta por una sumatoria de acetato y palmitato de la vitamina, ¿no es cierto? Son las 2 formas en las que se presenta, pero sumados da la cantidad total de vitamina A.
Fíjense, inicialmente tenemos aproximadamente 1.600 unidades internacionales por litro de vitamina A, y al cabo de aproximadamente 16 semanas o algo así, se llega a una asíntota que corresponde a 1.100. Quiere decir que hubo un decaimiento de la vitamina A total a aproximadamente un 33%. Eso podría ser interesante para una empresa que quisiese hacer un claim de provisión de vitamina A por parte de esa leche, y podría decidir que la vida útil no es la vida útil microbiológica que acá está marcada, en la cual se estudió, sino que es mucha más corta, porque a partir de ese día no se puede garantizar que tenga la cantidad que ellos quieren garantizar de vitamina A, por ejemplo, 1.100, perdónenme. Entonces, ven ustedes que existen técnicas de preservación que pueden involucrar imprecisiones, o más bien que durante el almacenamiento pueden continuar las reacciones deteriorativas y le pueden quitar calidad organoléptica y o calidad nutricional a nuestro producto. Y esos hechos pueden acortar la vida útil observada globalmente para un alimento. Ahora vamos a ver qué pasa con los alimentos congelados. Bueno, los alimentos congelados tienen una situación muy especial. Determinar la vida útil es muy difícil porque estos alimentos sufren estadías a distintas temperaturas en distintos momentos de su vida. Por ejemplo, es muy probable que en la fábrica donde se produce el congelado, se trabajen con temperaturas bajas entre -18 y -24 grados centígrados, pero que en la distribución del producto se esté entre -12 y -18 grados centígrados, por las características de los camiones transportadores y la exposición a la temperatura de distintas partes del país. Y por otra parte, puede ser que en el minorista, por ahorrar energía, se almacene entre -12 y -8, por ejemplo. Entonces, en pocas palabras, cuando uno tiene que hacer un estudio de vida útil para ver si existe algún deterioro nutricional o organoléptico que acorte la vida útil respecto a la microbiológica, es muy difícil poder simular lo que ocurre en la historia de vida de un producto congelado cuando sale de la fábrica. La vida útil depende muchísimo del envase. No hay que olvidarse que la vida útil de un producto congelado, ya lo dijimos, es muy larga, y si bien uno almacena muchas veces en un film flexible, que uno lo define como impermeable al vapor de agua y al oxígeno, o sea, buenas barreras al vapor de agua y al gas oxígeno, no es 100% impermeable, tiene muy baja transmisión a través del film. Entonces, puede ser que en el largo tiempo de vida útil ocurra una permeación importante al interior del envase, poniéndose en contacto con alimento, y le origine cambios no deseados durante el almacenamiento. Y otro aspecto muy crítico es la composición del alimento. Si es una carne, tenemos proteínas y tenemos lípidos. Si es un vegetal, ¿qué tenemos? Tenemos eminentemente polisacáridos y vitaminas, ¿no es cierto? Entonces va a depender mucho el deterioro de la composición esencial o importante en cuanto a cantidad que tenga el alimento y de qué nutrientes es fuente. Bueno, ¿y por qué es tan crítico el almacenamiento de un producto congelado? Bueno, porque cuando yo congelo un producto, ¿qué hago? Gran parte del agua en la que estaban disueltos una serie de solutos y en suspensión una serie de macromoléculas se congela. Y entonces queda una zona, una parte del alimento donde el agua no está congelada. Ustedes saben que el agua muchas veces está ligada y no está disponible para la congelación. Y en ese agua no congelada se concentran muchas partículas en suspensión, macromoléculas y también solutos. Entonces, eso determina que haya un cambio de pH,
de este producto congelado respecto a este, que cambie la fuerza iónica, que cambie la viscosidad de la solución remanente, que cambie el punto de ebullición y el punto de fusión, que cambie el potencial de óxido-reducción, y las moléculas están muy cerca unas de otras en este líquido remanente. Entonces, todo eso determina que el alimento, una vez congelado, tenga una mayor factibilidad de sufrir cambios de índole deteriorativas. ¿Y qué puede ocurrir? Puede ocurrir cambios de color, cambios de sabor, pérdida de textura, rancidez oxidativa muy ligada a los cambios de sabor y a los cambios de color. Puede ocurrir goteo, como ya les dije, la destrucción tisular por el congelado ha dañado los tejidos y puede haber goteo de líquidos intra e intercelulares, y puede haber quemado por una deshidratación que se produce en rigor por sublimación, como ya explicamos. Entonces, todo esto le puede ocurrir a un alimento congelado que determine que al abrirlo y descongelarlo, yo no encuentre el producto deseado desde el punto de vista organoléptico y o que el valor nutricional haya descendido. Bueno, acá tenemos un ejemplo típico de la distribución de temperaturas de congelación en los alimentos congelados. En el depósito de la fábrica va a estar a bajas temperaturas en torno a los menos 24 grados. En la distribución va a tener un rango de temperaturas amplio según la zona por la que pase, lo eficiente que sea el acoplado congelador, pero son temperaturas más altas, y lo mismo me pasa en el minorista. Ya lo comentamos. Y acá tenemos un ejemplo de un estudio que se hizo en nuestro país de la calificación sensorial. En cuanto a rancidez, ese fue el parámetro que se siguió en hamburguesas congeladas durante el almacenamiento. A medida que aumenta la calificación sensorial, esto es negativo porque desde 40 hasta 80 aumenta la rancidez. Y si uno almacena menos 35 grados, el producto se ve que la rancidez, con los errores de la determinación, de cualquier manera se mantiene más o menos constante. En cambio, si uno almacena a menos 12 grados, o sea, más cerca de cero, que es lo habitual, resulta que a lo largo del tiempo, por ejemplo, en 120 días de almacenamiento, ocurre un aumento considerable de la rancidez oxidativa. Entonces vemos cuán deteriorativo puede ser este proceso durante el almacenamiento, porque evidentemente al consumirlo, seguramente el consumidor va a notar cambios y va a hacer comentarios, o por lo menos va a hacer una elección a futuro que no consiste en comprar esta marca de hamburguesas. Bueno, pero ahora quiero que veamos un poquito qué le pasa a los productos vegetales congelados. Bueno, en general, los productos vegetales congelados sufren cambios en su color por la congelación, mejor dicho, durante el almacenamiento y a consecuencia de continuar a bajas temperaturas. Y esos cambios son cambios en el color y cambios en el flavor. Aquí, por ejemplo, se estudió en este trabajo, que es muy antiguo, pero muy interesante, es de 1969, cómo cambia el color de los frijoles, de las arvejas, del coliflor y de la espinaca. ¿Cómo se sabía que la congelación determinaba cambios en el color y en el flavor? Se siguieron ambas variables a lo largo del tiempo de la siguiente manera. Se estudió el color y el flavor, voy a explicar uno, por ejemplo en el caso de frijoles. Se lo estudió a menos 18, el almacenamiento, a menos 12,2, a menos 9,4, a menos 6,7 y a menos 3,9. Y lo que está anotado aquí son los días que tuvieron que transcurrir, por ejemplo, de almacenamiento a menos 18, para que los consumidores observaran un cambio de color. Y fueron 101 días. Si uno seguía por los cambios de flavor, en cambio a menos 18 llevó más tiempo, 296 días.
Cuando uno hace un estudio con dos variables organolépticas y obtiene valores distintos de tiempo, para cubrirse por seguridad, debe tomar como fin de la vida útil organoléptica el tiempo más bajo, la vida más corta. Porque si uno se guía por el flavor, cuando el consumidor abra el paquete, no va a sentir un flavor raro, a lo mejor a los 150 días, pero sí va a ver que el color cambió. Entonces uno tiene que ser exigente y guiarse por aquella variable que da señales deteriorativas o de degradación antes. Vemos primero que a medida que se aumenta la temperatura acercándose a cero, las señales cada vez aparecen antes. En el caso de los frijoles, el color es más sensible que el flavor al fin de la vida útil. En las arvejas pasa lo mismo y en el coliflor pasa lo mismo. Y en los tres dan valores distintos de tiempo. Quiere decir que es muy dependiente no solamente de la temperatura a la que se almacenó, sino obviamente del tipo de tejido y del empaquetamiento que se usa. En este ensayo todos tenían el mismo empaquetamiento, quiere decir que la diferencia es por la característica del tejido. En cambio, en la espinaca, hecho el mismo estudio, fue más sensible el flavor que el color, y esto es característico de verduras de hoja y se va a dar también en la selga. Lo primero que se deteriora es el flavor, da la primer señal de fin de vida útil y es esta la variable que uno debe utilizar. Y aquí tenemos datos también de un trabajo antiguo, es el mismo, Van Arsdell, para frutas. Acá lo que se estudiaron fue a 3 temperaturas de almacenamiento de congelados, menos 18, menos 12 y menos 7, y para distintas frutas, y presentada esa fruta de distinta manera. A modo de ejemplo, en el caso de duraznos, es una presentación institucional como un relleno para una tarta ya preparado, y en otros casos es en un frasco, los duraznos cortados a la mitad con almíbar. Bueno, entonces se hizo este estudio y el estudio se realizó específicamente para flavor, porque se había determinado previamente que el color de la fruta no se alteraba de ninguna de ellas o se alteraba después que el flavor. Entonces este estudio se hizo completo con flavor. Y se observó, por ejemplo, que había, al aumentar la temperatura acercándose a cero, cada vez era más corta la vida útil vista desde el flavor y tenía valores distintos según la fruta en cuestión y su forma de presentación. Hay varios que están en distintas formas de presentación. Y acá tenemos la representación estricta de lo que pasa con las arvejas de aquí. Lo tenemos en un gráfico, para que se vea mejor. Aquí, por ejemplo, se ven las arvejas con temperaturas crecientes desde menos 20 hasta 0, como el flavor permite predecir a cada temperatura vidas útiles más largas que el color, por lo cual hay que tomar el color para acortar, para tener una señal clara de si hay que acortar la vida útil respecto a la microbiológica. En el caso de carnes congeladas, se hizo un estudio de vida útil, hace años en industrias, de vida útil de carnes congeladas. Y se vio cómo afectaba la temperatura de almacenamiento. Como ustedes ven, a medida que la temperatura de almacenamiento aumenta hacia 0, cada vez baja más la vida útil en días, en todos los casos, si bien de distintas maneras. Que la mayor vida útil se da para el pollo, si uno se para a menos 20 y ve que la mayor vida útil es para el pollo, seguido por la carne de pavo, seguido por la carne de vaca y seguido por la carne de cerdo. Y se observa que la carne de cerdo picada, que la carne de vaca picada prácticamente se superpone con la carne de cerdo, que es la más lábil, la que da a cada temperatura vidas útiles más cortas en relación con la rancidez. Ese fue el parámetro que se siguió en este caso.
Entonces, podemos decir nosotros que tiene mucha importancia para el deterioro de carnes congeladas la rancidez, y que en cuanto al tipo de producto proteico o carne, llamados globalmente carne de distintos orígenes, la carne picada y la carne de cerdo son las más lábiles y las que, siguiendo la rancidez, dan la vida útil más corta. Bueno, y ahora vamos a ver finalmente la vida útil de alimentos enlatados y vamos a hacer un pequeño descanso. Los alimentos enlatados sufren un procesamiento bastante agresivo, en el cual ocurren cambios de color, cambios de sabor, cambios de textura y pérdida de nutrientes. En el caso de vegetales son muy importantes las vitaminas. Si pensáramos en alimentos tipo cárnicos, como puede ser un corned beef, por ejemplo, podríamos pensar en las proteínas. El almacenamiento después se hace en lata a temperatura ambiente y se ha observado que las reacciones deteriorativas que ocurren allí prácticamente no tienen una importante magnitud, porque los mayores cambios ya ocurrieron en el procesamiento. Específicamente, más de una vez se hace un sobreprocesamiento para cubrirse de aspectos microbiológicos que llevan a grandes deterioros, por ejemplo, texturales en la arveja. Entonces, lo que puede ocurrir en el almacenamiento es que la lata se dañe y que eso conduzca a una contaminación microbiológica, que por razones de mal enfriamiento se produzca abombamiento de la lata, o sea que el proceso no haya sido bien hecho y que esto repercuta a posteriori, y que incluso por la propia corrosión haya una alteración del aspecto interior. O bien puede deberse esto a que las latas tienen un barniz interno, estuvieran ya dañadas a priori y este daño progresara durante el almacenamiento. Bueno, ahora entonces vamos a hacer un pequeño descanso